Hola de nuevo, saludos. Bueno, vamos a dar comienzo a la tercera de nuestras videolecciones. Esta vez vamos a hablar fundamentalmente de la sociología conflictivista que se desarrolló en Europa, pero también vamos a tocar alguna otra escuela que, bueno, pues merece probablemente un poco la pena también reseñarla, ¿no? Vamos a ver los antecedentes y bases teóricas del conflictivismo, incluida, como no, la escuela de Frankfurt y, sobre todo, dos de sus exponentes principales, los que más vincularon sus teorías al mundo de la comunicación, precisamente, que serían Walter Benjamin y sobre todo Jürgen Habermas. Este último incluso contó con derivadas, partiendo sobre la teoría de la acción comunicativa que él enunció, que se emplearon para seguir aportando marco teórico a las relaciones públicas. Pero nos centraremos también brevemente en el socioconstruccionismo, que también aportó bastante a la comunicación, y en la sociología organizacional, ya que obviamente, siendo las organizaciones uno de los objetos de estudio de las relaciones públicas, qué duda cabe de que la sociología organizacional nos interesa. Bien, la sociología conflictivista. En realidad empieza ya en los años 20 en Europa con la escuela de Frankfurt, pero es cierto que sí vivió un nuevo periodo de apogeo al mismo tiempo que se desarrollaba el funcionalismo en Estados Unidos, a mediados del siglo XX. No es de extrañar porque mientras que al otro lado del charco se sentían prósperos y victoriosos, Europa pasaba por la posguerra y podía comprobar los estragos que la contienda había causado. Además, la crítica de Merton al funcionalismo clásico, que comentábamos en el anterior vídeo, también dio que pensar en ese preciso momento a los sociólogos europeos, que estaban mucho más preocupados por explicar el cambio social que sus homólogos estadounidenses, para los que todo a priori era estabilidad en la sociedad. Merece la pena destacar cómo muchos de los miembros de la escuela de Frankfurt tuvieron que acabar exiliándose ya cuando se acercaba la Segunda Guerra Mundial, precisamente a Estados Unidos, por lo que hubo bastante contacto también entre las distintas escuelas sociológicas gracias a esta circunstancia, y todo pudo florecer de una manera que de otra forma no habría sido posible, ¿no? Pero la principal fuente para todo sociólogo conflictivista, aparte de Merton, son las tesis de Marx. De ahí esa necesidad de exilio, claro, cuando llega el fascismo en Alemania. Recordemos que para Marx el conflicto era motor del cambio social entre distintas clases, conflicto por las relaciones de dominio entre ellas. Y ya en 1961 los hay como Coser, que atribuyen al conflicto funciones positivas porque, oye, ayuda a descargar tensiones también, refuerza la identidad del grupo, ¿no? Un ellos contra nosotros, y como buen conflictivista reconoce que puede tener este papel primordial, esa tensión. Vale, bueno, hasta aquí bien. ¿Y qué tienen que ver con nuestro campo? En líneas generales, la escuela de Frankfurt contempla los medios de comunicación como agentes que facilitan el cambio social para el servicio del gran capital. Para estos sociólogos, toda mediación, además, ellos la ven como manipular a la gente directamente. Dentro de la escuela de Frankfurt podemos citar a Theodor Adorno, a Mark Horkheimer, Heidelberg, pero nosotros nos vamos a quedar con dos personajes que son los que realmente se interesaron por las dinámicas de la comunicación y en particular de la comunicación de masas. Por un lado, Walter Benjamin, que realiza una profunda disquisición sobre la salud del relato clásico, el que venía acompañando a la humanidad pues hasta prácticamente el siglo XX. Él distingue entre información y ese relato o storytelling. Información es lo que te da el periódico, por lo menos en el estadio en el que se encontraba la prensa en su época. O sea, datos verificables y de actualidad, y punto, ¿no? No habría más parafernalia a su alrededor. Pero en cierta manera lo lamenta. Lo que él lamenta es que debido a transformaciones como la prensa de masas que acababa de vivir, se esté perdiendo el relato épico, el que contextualiza la información y permite construir algo más, consejos, recomendaciones morales,
¿Os suena cómo ha vuelto a estar de moda el storytelling, como ahora en publicidad y relaciones públicas, sobre todo en planificación estratégica? Y se usa el término para proponer que las organizaciones cuenten algo más, que cuenten historias que enganchen a sus públicos. Pues de eso va Benjamin fundamentalmente. Es el primero que se da cuenta de que los cambios productivos que ya para su tiempo están asentados han transformado la comunicación. Por ejemplo, se pierde el relato oral, se imponen las novelas, que se escriben, pues es una historia que ya realmente se está escribiendo para hacer una tirada, para entendernos como si fueran churros y una comercialización, ¿no? Es una especie de relato industrializado. Entonces, por resumir, según Benjamin, el contexto es el que da sentido a los datos crudos de la información. Por lo tanto, el storyteller viene a ser como el artesano que da forma al relato con esa materia prima que es la información cruda, inicial. Bueno, y hasta aquí os preguntaréis, ¿qué tiene que ver la sociología conflictivista con la norma social, que nos está sirviendo un poco también de hilo conductor? Pues miren, en el caso de Jürgen Habermas, bastante. El gran armazón teórico de Habermas es la teoría de la acción comunicativa. Entonces, este sociólogo filósofo describe dos elementos sobre los que considera positivo que se vayan aproximando. Por una parte, el mundo de la vida se refiere a la perspectiva interna que tenemos cada uno de nosotros. Es una especie de contexto interior de cada uno de nosotros que influye en nuestro entendimiento de todo lo que nos rodea. Es fundamentalmente la subjetividad. Y el segundo elemento es el sistema, que representa el plano normativo. Para Habermas, la perspectiva externa se compone fundamentalmente del conjunto de normas por el que nos regimos. Entonces, de ahí que cuanto más coincidan el mundo de la vida, nuestra perspectiva interior y el sistema, las normas externas, más lógica, más racional será la acción comunicativa que llevemos a cabo. Pero ¿por qué habla tan rápidamente de comunicación? ¿Qué pinta la comunicación en todo esto? Bueno, pues porque según la teoría de la acción comunicativa, el cambio social se produce mediante la interacción simbólica que tenemos los seres humanos cuando nos comunicamos. De ahí que él describa la comunicación como una praxis, porque la definición de praxis es precisamente cualquier práctica que sea fundamental para el ser humano y desde luego, de acuerdo a la teoría de la acción comunicativa de Habermas, la comunicación lo es y mucho. De ahí que Habermas haya influido bastante en la teoría de las relaciones públicas por el colofón que él aplica a su teoría. Él ve el lenguaje, ante todo, como una herramienta para lograr el entendimiento, sobre todo si se produce esa sintonía entre mundo de la vida y sistema, y alcanzar el consenso entre los participantes en una interacción. Y así, en cierta manera, llegamos a través de Habermas al modelo bidireccional simétrico de Gruny, ese cuarto modelo de las relaciones públicas que precisamente nos habla de entendimiento mutuo entre los públicos y la organización, de considerarnos todos al mismo nivel en ese intercambio bidireccional. Otra gran derivada de Habermas en el campo de las relaciones públicas y las portavocías es la propuesta de Burkhardt, que él bautizó como modelo COPR. Es una propuesta que, además, el propio Burkhardt mantiene claramente. Me he inspirado en Habermas para formularla. Y fijaos, COPR son las siglas en inglés de Relaciones Públicas Orientadas hacia el Consenso. La clave es que el público comprenda las acciones de la organización y que todas las partes se reconozcan. Primero, inteligibilidad, es decir, que usen la gramática correcta para poder entender los mensajes que se quieren transmitir. Veracidad, que todas las partes acepten la existencia de aquello sobre lo que están hablando. Confianza, que no se engañen, que sean honestas. Y legitimidad, muy importante porque significa que todas las partes actúen en consonancia con los valores y normas aceptados. Y ahora vamos a pasar a reseñar brevemente también la sociología construccionista, el construccionismo social, porque es una buena perspectiva desde la que abordar el proceso de formación de la opinión pública. Para los socioconstruccionistas no hay realidad objetiva, siempre se construye a través de los discursos compartidos. De ahí que, según ellos, solo mediante las interacciones sociales el individuo puede acceder a conocer la realidad.
Y en esta línea, Berger y Lachmann, que son los máximos exponentes y fundadores del socioconstruccionismo, llegan a afirmar que esa realidad adquirida mediante las interacciones, que se convierte en realidad objetiva a ojos del sujeto, no son sino las propias normas de conducta. Y a su vez, las normas de conducta darán pistas al sujeto acerca de qué opiniones le resultan aceptables a su entorno social. Es verdad que esto guarda ciertas semejanzas con esa espiral del silencio funcionalista que citábamos también en el anterior vídeo. Lo que pasa es que en el caso del construccionismo social con la interacción como base. Y ojo, las normas de conducta, pero también los medios de comunicación, que para los socioconstruccionistas son la institución encargada de construir la opinión pública. En cuanto a la sociología organizacional, abrimos una parte para explicar brevemente las líneas generales de la sociología organizacional. Esta disciplina se inspira en los planteamientos de Weber sobre las organizaciones, ¿os acordáis? Como también esa Verban desembocó en cierta interpretación que es la que abraza la sociología organizacional. Bien, pues analiza como procesos sociales aquello que sucede tanto dentro de las organizaciones como con su entorno. Porque la empresa no está aislada en el mundo, ya sabéis que tiene competidores, reguladores, clientes, por poner una empresa como ejemplo. Entonces, estos sociólogos organizacionales organizan la empresa en calidad de sistema social, cualquier organización en calidad de sistema social. Los sociólogos organizacionales ven la organización ante todo como eso, un sistema social orientado hacia unos objetivos. Nos suena también ya la perspectiva funcionalista, un elemento dentro de una cadena, con unas metas estables, y conciben además las relaciones públicas como una función de dirección, básicamente. Para estos sociólogos, dentro de una organización hay muchas cosas que estudiar, los mecanismos de poder, las relaciones interpersonales entre sus miembros, y en ese sentido tan importante es para ellos la estructura de autoridad como la de comunicaciones, que la mencionan expresamente, y que son dos estructuras además totalmente interrelacionadas entre sí por medio de los distintos tipos de canales, ¿no? Los horizontales, verticales, bidireccionales, etcétera, e incluso con líderes de opinión para cada colectivo de importancia dentro de la organización. Tanto influye la estructura de autoridad en la estructura de comunicaciones que el sociólogo organizacional Hall decía que la posición de las personas dentro de la empresa condiciona cómo van a interpretar una misma información, los mismos datos. Pero bueno, en fin, repasamos. En esta ocasión hemos expuesto cómo para la sociología conflictivista el cambio social se produce gracias al conflicto, desconfiando de los medios de comunicación y de prácticamente cualquier mediación. Walter Benjamin es un buen ejemplo de esa desconfianza hacia la forma de producción de información que ya se había impuesto. Reivindicaba el relato como una excelente forma además de contextualización de tal información. Más tarde Habermas basó prácticamente toda su obra en la teoría de la acción comunicativa y siempre entendiendo como interacción tendente al entendimiento, al consenso. Esto último fue lo que cautivó a expertos en relaciones públicas como Grunig, con su modelo bidireccional simétrico entre públicos y organización, y Burkhardt con su modelo COPR, ante todo tendente a ese mismo consenso con nuestros públicos. Mientras tanto, se desarrolla también el socioconstruccionismo y una de las primeras corrientes que comienza a hablar de las interacciones como los procesos que realmente nos permiten construir lo que percibimos como realidad objetiva. Luego veremos más y mejores tesis sobre este punto en la última videolección. Para Berger y Lachmann, esa realidad que percibimos mediante las interacciones no es otra cosa que las normas por las que se rige nuestra conducta y la expresión o no de nuestras opiniones. Por último, hemos pasado por la sociología organizacional, la empresa u organización como sistema social en la que se dan procesos sociales y en la que autoridad y comunicación son dos estructuras inextricablemente unidas. De modo que muchas gracias una vez más por escucharme. Esta vez tal vez haya sido un poco más denso, creo yo, pero bueno, en nuestra cuarta y última entrega culminaremos con la sociología interpretativa, en especial el interaccionismo simbólico,
que ha tenido infinidad de aplicaciones en comunicación y en otros campos de las ciencias sociales. O sea que un saludo y nos vemos en la siguiente.